joven de 13 años, 12 años en la calle después de cierta hora. Sabemos que eso causa problemas porque ese niño está en peligro. Entonces, como que hace un niño solo durante esas horas altas de la noche. Sí, entonces cuando yo evalúo eso, yo digo, bueno, eso más o menos tiene sentido, porque se supone que los padres tenemos que estar pendientes de qué están haciendo los niños, sus hijos, hasta cierta hora. Que en otra palabra, si me lo agarraron 2 veces o la primera vez, yo voy a estar más pendiente, voy a ser más estricto con las reglas de la casa. Voy a tener que buscar otra persona que me ayude, si soy soltero o soltera, buscar la madre o el padre que sean parte de esto, porque ya yo sé que si a Juan lo agarran otra vez más, a mí me van a hallar culpable, me van a encarcelar, me van a dar una multa y el sistema está preparado para que haya cierta prevención. Que esa medida que ellos tienen de un toque de queda de 10 de la mañana a 6 de 10 de la noche a 6 de la mañana sería algo bueno, donde podemos empezar por eso, donde tú tienes un toque de queda para los menores, no pueden estar en la calle después de las 10 de la noche si no tienen a nadie, un adulto que lo acompañe, y obviamente cuando hay reincidencia en ese tipo de cosas o si un joven lo encuentran en la calle, bueno, el padre ya por eso debe de ser responsable. Bueno, señores, esta tarde tenemos una invitada especial que vamos a tratar un tema que sé que es de interés para muchos y particularmente queremos escuchar de ustedes qué opinan si las medidas que se están tomando en diferentes ciudades, pero ya en práctica, en uno de los condados, un township en New Jersey, se debe también traer a la ciudad de Nueva York o a uno de los condados de la ciudad de Nueva York o a una de las ciudades que nosotros entendemos y escuchamos en la noticia, donde muchos de nuestros jóvenes se ven en situaciones delictivas y vemos que usualmente son jóvenes que han cometido ciertos delitos repetidos, que no son personas que han cometido delitos por primera vez, pero vemos que continúan cometiendo delitos de la misma índole en las ciudades y en las calles de las ciudades que nosotros vivimos. En este caso estamos hablando de un condado en New Jersey que actualmente va a hacer a los padres o a los guardianes legales de los jóvenes responsables por los delitos cometidos por esos jóvenes. Es decir, si un joven ha cometido un delito frecuente, ha estado en el sistema judicial y continúa cometiendo el delito, ya porque hay leyes que protegen a los jóvenes menores de 18 años, pero también vemos que esos mismos padres no han tomado carta en el asunto de remediar o ayudar o ver cómo ponen más supervisión a estos jóvenes. En este caso, el condado entiende que los padres deben de ser responsables. Para esto tenemos a nosotros hoy, es un placer para nosotros tener a Arelis Mejía. Arelis, que es participante de uno de los programas más importantes aquí de la ciudad de Nueva York, y queremos que ella comparta con nosotros su opinión y queremos que ustedes también sean interactivos con nosotros y nos digan qué opinan ustedes de esta medida. Arelis, bienvenida a nuestro programa aquí, al Implacable. ¿Cómo te sientes? Eh, Muy buenos días, Miguel. Muy bien, gracias por la invitación a tu programa y a cada una de esas personas que se conectan contigo. Sí, gracias, Arely. Como tú sabes, hablamos de Gloucester, New Jersey Township, que acaban de aprobar una medida municipal en la cual a un padre se le puede hallar culpable y encarcelarlo por un delito que haya cometido su hijo o hija o una persona que sean legalmente los guardianes de ese joven. Se está hablando de encarcelarlo por 90 días y darle una multa por cada infracción de $2,000 que ese joven cometa. Es algo nuevo, innovador que están hablando para hallar a los adultos, primero, responsables por las acciones de los jóvenes y ver cómo también los jóvenes, ya que van, no solamente sus acciones lo van a impactar a ellos, pero también a sus personas ya sea sus padres o sus guardianes. ¿Qué opinas tú sobre eso, Arelis?
Bueno, específicamente este condado, o diríamos Gloucester Township de New Jersey, según la investigación, ellos supuestamente han tomado ya otras medidas que existentes en New Jersey en otros condados, otro distrito, como por ejemplo Wildwood, New Jersey, y también North Wildwood. Ellos tienen ciertas medidas, las cuales si los jóvenes cometen algún delito que yo entiendo menores, casi siempre son delitos menores y eso, ellos tienen, por ejemplo, algunas multas para los padres, pero específicamente las leyes para ellos es que tienen un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Si los jóvenes los encuentran sin un adulto o una persona, un tutor durante ese horario, entonces los padres se le dan una multa. Según el alcalde, David Mayer, de ahí de Gloucester Township, esa fue, como quien dice, la referencia que ellos tomaron para entonces venir con esta ordenanza. Pero esta ordenanza es mucho más estricta que simple y llanamente un toque de queda. Aquí estamos hablando de encarcelamiento para los padres por la conducta específica de sus hijos. Y eso viene en sí debido a una situación que hubo en un evento que se hace anualmente en ese distrito. Ahora, cuando nosotros evaluamos este tipo de medidas, primero, no existen estadísticas específicas en otro sitio que puedan determinar que esto haya sido efectivo. Pero Bueno, donde yo veo el... es una de las primeras, de los primeros townships, de los primeros condados que va a implementar este tipo de reglas, Sí, ¿correcto? exactamente. O sea, reglas tan estrictas. O Ujú. sea, porque, por ejemplo, él dice que se tomó en cuenta ya esas reglas de un toque de queda que existe en varias áreas de New Jersey, creo que también en California hay otra, algo parecido igual, pero eso se ha implementado ya en New Jersey por un tiempo, donde sí tienen un toque de queda. Y esa es una medida que yo veo hasta cierto punto razonable, porque uno se pregunta qué hace un joven de 13 años, 12 años en la calle después de cierta hora. Sabemos que eso causa problemas porque ese niño está en peligro. Entonces, como que hace un niño solo durante esas horas altas de la noche. Sí, entonces cuando yo evalúo eso, yo digo, bueno, eso más o menos tiene sentido, porque se supone que los padres tenemos que estar pendientes de qué están haciendo los niños, sus hijos, hasta cierta hora. Pero este caso de Gloucester Township es bien estricto. Entonces, tú te pones a pensar, hay muchos padres que desafortunadamente son o familias donde tú tienes una familia solamente de un padre, específicamente las madres son las que están lidiando con esa situación en la casa, que tienen que trabajar para poder mantener su familia. Y aparte de trabajar, entonces tienen toda esta responsabilidad. Muchas veces no tienes en sí los recursos para tú hasta tener tus hijos, poder proveerle un programa de after school porque el sitio donde vive no te lo provee. Cuando yo veo, por ejemplo, el medium income, o sea, los ingresos promedio de esa área específica son bien altos, es como unos $97,000. O Pero sea, eso es lo interesante, sí, Arelis, que estamos hablando de un condado, que qué bueno que tocaste ese punto, estamos hablando de un condado donde el ingreso promedio es clase media alta. No son uh-huh, personas que en su mayoría no tienen los recursos. Y por esa misma razón creo que es interesante el hecho de que en ese condado específicamente han encontrado que tienen un sinnúmero de jóvenes que son jóvenes que no es por primera vez que cometen una infracción. Y particularmente, como tú dices, los toques de queda. Son condados que tienen toque de queda, pero son jóvenes que una y otra vez violan los toques de queda. Son jóvenes también que tienen un alto porcentaje de ausencia de las escuelas, lo que llamamos truancy, que es una de las categorías, porque están hablando de 28 categorías de delitos en la cual un joven que sea hallado culpable por un sinnúmero de tiempo, que lo hayan repetido esos delitos, que los padres ahora sean los responsables por las acciones de esos jóvenes. Entonces,
Es interesante para mí porque, como tú acabas de decir, es un condado que tiene un alto ingreso. No son personas pobres o de ingreso bajo. Y se ven en la situación de que para poder controlar a esos jóvenes, tienen que decir, ustedes los padres o los guardianes legales van a ser los responsables por cumplir la infracción de ese joven, ya sea una multa de $2,000, como dijimos, o 90 días de cárcel. Sí, que serían 3 meses de cárcel. Ahora yo Correcto. te pregunto, por ejemplo, porque aquí es donde yo tengo el problema con ese tipo de medidas y aunque sí entiendo que es importante que los padres estén pendientes de sus hijos y sean también responsables de esa parte de criar a sus hijos y demás y tener reglas en la casa, pero por ejemplo, tú sabes que el tiempo durante la adolescencia, que los jóvenes están empezando a como tratar de entender a qué clase de libertades pueden tener y qué no. Tú sabes que son unos años bien difíciles para los padres, aún viniendo de una clase media, digamos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa o qué pasaría con una madre que debido a algo que haya hecho tu hijo tenga que ser encarcelada y tú eres una madre soltera? ¿Qué pasa con esos niños, con ese hijo, vamos a decir, o hija, y tal vez otros niños que tú tienes? ¿Quién cuida a esos niños? O sea, que tú estás dejando, entonces, quitándole a los padres ese derecho y quitando el único adulto que tal vez existe en esa familia. ¿Qué va a pasar con esos niños? Ahora viene la ciudad y te quita a tus hijos, ¿verdad? Y luego aquí tenemos otro problema, porque ya tú te ves como un padre irresponsable, entonces te van a quitar tus hijos, y no solamente a ese hijo que cometió ese delito, sino otro hijo. Y aquí estamos hablando de delitos menores, algunos de ellos, por ejemplo, cuando hablamos infracciones menores, así como hablaste de hablar, de el ausentismo escolar habitual, vandalismo, violaciones a toque de queda, por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que verlo en un poquito más amplio para poder entender cuáles pueden ser las consecuencias. Los jóvenes, como te acabo de decir, a veces que están pasando por muchos cambios hormonales, y con esto no quiero excusar el que los padres tengan que estar pendientes de sus hijos y que tienen una responsabilidad alta también con ellos. Pero fíjate algo, hay veces que los jóvenes, como están pasando por estos cambios hormonales, por ejemplo, tienen tal vez digamos, que no están de acuerdo tal vez con las mismas reglas que existen en la casa porque quieren salir y durar un poco más de tiempo afuera o lo que sea. Y como quien dice, bueno, pues está bien, para poderme desquitar con mis padres, voy a cometer cualquier delito, cualquier cosa, y así mis padres son los que van a tener que pagar. ¿Entiendes? O Sí, sea, sí, sí, Arely, pero la lista de infracciones son 28. En otras sí, palabras, sí. estamos hablando y aquí podemos decir y podemos mirar en los periódicos, ¿no? Y en la noticia diaria, los tiroteos que se arman en las calles, que este verano la mayoría de los tiroteos en los parques, en las yardas de las escuelas, en las calles, han sido cometidos por jóvenes, lo primero. Segundo, están hablando, por ejemplo, infracción de beber alcohol en las calles públicas, infracción de estar envuelto en cualquier tipo de acto criminal o ilícito. En otras palabras, si estoy con unos amigos que yo sé que son personas de malos caminos y estoy envuelto en una actividad que es un crimen, eso puede ser una de las infracciones. Están hablando de manejar intoxicado. Están hablando de cometer un delito. Están Asaltos, hablando de robos. estar envuelto en narcotráfico. Y estamos viendo en las ciudades nuestras la lista de delitos, ¿no? Que puede un padre ser hallado culpable por la acción del hijo. Son infracciones muy similares a las que nosotros estamos viendo aquí en la ciudad. Que no, estamos hablando de que ese township, estamos hablando de suburbio, ¿no? Estamos hablando bien sur Ujú, sí. a New Jersey, pero aquí en la ciudad de Nueva York
De lo que ellos están hablando son de las realidades que estamos viviendo y leyendo en los periódicos aquí, de jóvenes que están cometiendo delitos una y otra vez, y estamos viendo cómo la puerta redonda del sistema judicial continúa dándole la vuelta y los jóvenes volviendo a la calle, volviendo a su casa, como que nada ha pasado. Y se entiende que hay padres que pueden tomar acciones de controlar más a sus hijos. Es la opinión que yo creo que quiero escuchar de qué Ujú. opinan, porque tú lo dices muy elocuentemente y entiendo los problemas sociales que existen de una madre soltera que sea detenida, en este caso por 90 días, especialmente si hay más niños envueltos en el hogar. ¿Qué va a suceder con esos niños? Pero, ¿qué hacemos para que haya más control en los hogares de los jóvenes? Porque estamos hablando de 18 para abajo. Estamos hablando Ujú. también que muchos de los delitos que se están cometiendo son de jóvenes de 15, 16, 17, 14 años. Hemos visto de 14 años también. ¿Qué se hace para que el padre entienda que no solamente va a ser la responsabilidad del sistema judicial y el sistema de asuntos para jóvenes de lidiar con los problemas y los delitos que los jóvenes están cometiendo? Bueno, aquí es un poco diferente porque aquí estamos mezclando dos cosas que tal vez no existen específicamente en ese estado. Yo te puedo asegurar a ti y obviamente tendría que hacer una investigación para ver específicamente las leyes de esa área en New Jersey relacionado a los delitos que cometen en general los jóvenes, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado en la ciudad de Nueva York? En la ciudad de Nueva York, específicamente, tenemos aquí un fiscal de la ciudad que entiende que los delincuentes tienen más derecho que las mismas personas. Tenemos una asamblea y una gobernadora y senaduría, las cuales han en sí contribuido al problema que nosotros tenemos existente, donde ellos han cambiado las leyes para que ahora un joven que anteriormente, vamos a decir, a los 16 años se podía en sí condenar como si fuera un adulto, bueno, ellos han cambiado las leyes, ellos han incrementado la edad en la cual se puede determinar eso. Entonces los jóvenes saben eso. Y al saberlo, muchas veces, específicamente esos jóvenes que tal vez no tienen tanta orientación en su casa porque sus madres están trabajando, son jóvenes que están en hogares de un solo padre, y lo que está ocurriendo es que muchos de gangas y demás, entonces están acaparando a esos jóvenes que están en las calles, como quien dice, porque tal vez no existen suficientes programas de after school que puedan tener esos jóvenes ahí. Entonces, como ellos saben que a esos jóvenes no lo van a condenar como si fueran adultos, entonces los están reclutando. Eso tiene que cambiar. Aquí hay muchas cosas que no han ayudado a los padres en Nueva York y las mismas escuelas y los mismos representantes que tenemos solamente están viendo la parte muy bonita de todo lo que tiene que ver con la disciplina y tiene que ver con las reglas. Yo no estoy diciendo que los jóvenes no deban de tener consecuencia por muchas de las cosas que están haciendo, pero aquí ya estamos viendo que no son los jóvenes, sino también los padres que van a tener consecuencias por este tipo de cosas que tal vez no tengan tanto control. Hay veces que tú tienes padres que hacen todo lo que se tiene que hacer para asegurarse que sus hijos sean buenos dentro de la sociedad. Y sin embargo, tú ves que esos jóvenes no hay manera, como quien dice, y están haciendo delincando y están haciendo otro tipo de cosas. En la ciudad de Nueva York, el problema más allá de simple y llanamente que pues, vamos a tener una ley que los padres ahora van a ser culpables, porque tú sabes qué es lo que va a ocurrir en Nueva York, que todos los padres van a estar encarcelados. Entonces, porque la realidad es otra. Tenemos que empezar con un sistema podrido que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York, de que en sí, en los últimos 5 años o algo así, las leyes se han flexibilizado tanto que aquí los delincuentes tienen más derecho que los mismos ciudadanos que lo que hacen es trabajar y ¿Y contribuir aquí. tú no crees que sería como una manera preventiva? Por ejemplo, cuando digo preventiva, ahora, por ejemplo, yo como padre, ¿verdad? Uh Con -huh. todas las dificultades, ¿no? Que tú elocuentemente acabas de decir. eh, pero yo como padre, si yo sé que hay una ley ahora, que si Juan, el hijo mío, lo encuentran bebiendo alcohol en la calle y Juan
lo encuentran 3 veces, porque creo que le van a dar oportunidades. No es que inmediatamente van a meter al padre No sé, preso, sino es que tiene le que van a ser dar unos reincidente. avisos. Entonces, Ujú. si le dan el aviso a la tercera vez, porque no es que a Juan lo cometió una infracción y entonces luego yo voy a ser hallado responsable y voy a tener que cumplir 90 días o pagar $2,000, sino que si a Juan me lo agarran 3 veces bebiendo alcohol, a la cuarta vez a mí me van a dar una multa de $2,000 o me van a encarcelar por 90 días. Entonces, ¿tú no crees que de manera preventiva esta ley podría ayudar para que el padre esté más alerta con lo que está pasando con su hijo? Que en otra palabra, si me lo agarraron 2 veces o la primera vez, yo voy a estar más pendiente, voy a ser más estricto con las reglas de la casa. Voy a tener que buscar otra persona que me ayude, si soy soltero o soltera, buscar la madre o el padre que sean parte de esto, porque ya yo sé que si a Juan lo agarran otra vez más, a mí me van a hallar culpable, me van a encarcelar, me van a dar una multa y el sistema está preparado para que haya cierta prevención, porque hay avisos que le van a dar al padre. Oye, lo agarramos en esto, lo agarramos otra vez, lo agarramos otra vez. La cuarta vez, usted es culpable por las acciones de su hijo. Entonces yo creo que esto puede servir como manera de prevención y de los padres tomar más serio las acciones de sus hijos en las calles de la ciudad. ¿Qué opinas tú sobre eso? Yo pienso que la prevención es lo primordial casi todo, en todo lo que hacemos. Ahora, estas dos ciudades, porque son muy diferentes, las leyes son diferentes en la ciudad. Si nos vamos a remontar a ese distrito específico, yo te aseguro que las leyes de ese distrito son mucho más estrictas cuando se trata de la delincuencia en general, especialmente de los jóvenes. Aquí, en la ciudad de Nueva York, lo que primero tenemos que hacer es cambiar las leyes, porque si nosotros tenemos leyes que, como quien dice, están motivando a los jóvenes a que cometan estos delitos, entonces ellos van a seguir, como quien dice. So, tenemos que empezar por ahí. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, que esa medida que ellos tienen de un toque de queda de 10 de la mañana a 6 de 10 de la noche a 6 de la mañana, sería algo bueno donde podemos empezar por eso, donde tú tienes un toque de queda para los menores, no pueden estar en la calle después de las 10 de la noche si no tienen a nadie, un adulto que lo acompañe, y obviamente cuando hay reincidencia en ese tipo de cosas o si un joven lo encuentran en la calle, bueno, el padre ya por eso debe de ser responsable, y medidas como esas yo veo que son buenas. En la ciudad de Nueva York tenemos que hacer otros cambios antes de llegar ahí, porque, por ejemplo, si un joven de 16 años, ¿por qué tiene que ir el padre a la cárcel y no el joven? Bueno, ahí es que está el detalle. ¿Entiendes? El joven sí va, el joven lo han arrestado, salió de nuevo. Y yo entiendo el punto tuyo, que O sea, debe ¿por haber qué? reforma en el sistema judicial juvenil, pero se está hablando de que algo está faltando dentro del hogar. Sí, Y hay sí. muchos asuntos sociales, como tú dijiste, que hay algo dentro del hogar que permite o aprueba lo que está sucediendo en la calle con muchos jóvenes. Y de ahí surge esta ordenanza de este township en New Jersey de decir, no, espérate, estos padres ven que estos jóvenes menores de 18 años pueden cometer una infracción, el sistema lo libera inmediatamente y el joven continúa haciendo lo mismo. Y es muy Ahí es que está el similar. problema. Entonces, ¿por qué el sistema lo libera rápidamente? Bueno, porque existen leyes que un joven de 18 años para abajo o menor de 18 Aquí no se le tienes. puede Entonces, juzgar como un adulto, o los cargos no son lo mismo que un exactamente. adulto. Y el joven lo sabe eso, ¿verdad? Y Ujú. muchos de esos jóvenes lo saben. Y por eso es que empiezan a delincar. Por ejemplo, en Massachusetts, tú sabes que la edad es 25 años. De ¿Cómo así le da 25 años para abajo pueden hacer lo que les dé la gana, como quien dice, y no lo van a culpar como adulto. O sea, un tipo de medidas como esa se presta a que muchos de esos jóvenes estén en la calle. Pero
El problema mayor que tenemos nosotros específicamente en la ciudad de Nueva York tiene que ver con muchas de esas, familias, las cuales no existe el padre, no Ujú. está en el hogar. Y esto es algo de lo cual lo ha hablado Barack Obama, lo ha hablado todo el mundo y todos los estudios te dicen la razón del problema que tenemos nosotros aquí. Pero día a día, en las leyes que tenemos, están incentivando a que sigan existiendo esos hogares sin padre. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tú tienes programas sociales que dice, la mujer puede vivir sola con sus hijos y si tiene una pareja, bueno, ya usted no cualifica para nada cuando ya tú sabes que los dos, los más probables, no van a tener suficientes recursos para poder mantener un hogar, porque las cosas están tan caras aquí en la ciudad que tú tienes un hogar con un padre y una madre, pero si, por ejemplo, la madre si está junta con el papá, entonces no cualifica para nada, aunque los ingresos de ese hogar no lleguen ni siquiera a lo mínimo. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de medida incentiva a que la mujer, como quien dice, tenga que quedarse en su hogar solo con sus hijos. Ese tipo de medidas tenemos que nosotros evaluarla para ver qué es lo que está pasando con ese tipo de cosas, porque eso lo que lleva a muchos de esos jóvenes a que no tengan esa supervisión en el hogar que tal vez deberían de tener, porque una madre en verdad no tiene los recursos para hacerlo y hay veces que tú dices, bueno, vamos mejor a... tú no tienes muchas opciones por ese lado. Entonces, debemos de empezar a trabajar con eso. Y el problema mayor también que tenemos es que las políticas públicas se han enfocado en solamente, como quien dice, las hembras. Y te fijas que la mayoría de los delitos lo cometen los varones. No te estoy diciendo que las hembras, pero la mayoría de los delitos lo cometen los varones de cierta edad, jóvenes. Entonces, nosotros con esas estadísticas, ¿cómo no hemos tomado cuenta, hemos tomado eso en consideración para determinar cuáles son en verdad las políticas públicas que van a ayudar a este problema que tenemos en la calle? Los varones ahora mismo se encuentran que no saben qué hacer, porque también tenemos otro sistema que en las mismas escuelas está haciendo ver a los varones como que ellos y nada es lo mismo. Entonces esos jóvenes no tienen como ninguna esperanza de que de poderse superar. Y debemos empezar a trabajar con eso. Y es un problema grave. Hay un libro muy bueno que se llama The Boy Crisis, que yo te exhorto que lo leas si no lo has hecho, y que muchos de tus personas que lo están viendo lean ese libro. En ese libro te explica desde un punto psicológico exactamente qué es lo que ocurre en muchísimos de estos, digamos, de esas ciudades grandes donde tenemos muchos padres o muchos hogares donde solamente hay un padre. Y en ese caso casi siempre es una madre con sus hijos que están criando, que los están criando. Entonces, ese problema debemos de nosotros ponerle atención y sí estoy de acuerdo que deben de haber consecuencias porque lo que está ocurriendo es que la reincidencia es el problema. Si ocurre una vez y otra vez y no tenemos consecuencias, si no hay régimen de consecuencias, entonces no vamos a tener ninguna solución a los problemas. Pero la ramificación del problema va más allá de esto. Y entiendo que en la ciudad de Nueva York sería diferente en ese sitio específico donde acabamos de hablar, que estamos hablando de una clase media. Lo más probable existen más recursos para que los mismos padres puedan inclusive hasta tener a alguien que le atienda a sus hijos cuando ellos lleguen de las escuelas y no estén solos ahí. Te interrumpo porque ahí es que quiero conectar con nuestros amigos que nos opinen. Como acaba de decir Arelis, que tal vez aquí en la ciudad de Nueva York no funcione o sea muy diferente. Esa es la opinión que queremos escuchar y queremos que ustedes compartan con nosotros y nos den su opinión. ¿Qué opinan ustedes sobre esa ordenanza que se ha hecho en New Jersey, específicamente en un condado que entienden que los padres deben de ser responsables por las acciones de sus hijos, ya sea de un hijo que tenga un récord de repetir, ya sea romper los toques de queda cuando se hacen toques de queda, ya sea de tener un alto porcentaje de ausencia, no yendo a la escuela de ausencia, ya sea que lo han encontrado bebiendo alcohol una y otra vez, ya sea que esté en actos delictivos.
¿Piensa usted que la ciudad de Nueva York puede funcionar el que al padre lo hallen culpable o se debería adoptar esa misma ley aquí en la ciudad de Nueva York? Tomando en cuenta muchos de los temas sociales que Arely ha enumerado, que tiene que ver con el alto porcentaje de madres solteras, padres solteros, el alto porcentaje de no servicios sociales, particularmente en nuestras comunidades, y también, como dice ella, que debe de haber primero una reforma en el sistema judicial, no solamente añadir más leyes, pero una reforma en el sistema judicial, particularmente con lo que tiene que ver el sistema judicial juvenil, antes de adaptar un programa que ahora vea que el padre, el adulto responsable por ese joven, se ha hallado culpable por las infracciones del joven. Es un tema complejo e interesante. Es el primer condado en New Jersey que aplica, que ya está la ley en el libro y la están aplicando. Y vamos a estar monitoreando cómo funciona, pero es complejo, como dice Arely, porque estamos hablando de una ciudad de Nueva York donde hay 8 millones, casi 9 millones de habitantes. Sí, tú sabes que son como 63,000 la población de ese distrito, entonces es más fácil controlar y tú poder implementar ciertas cosas. Aquí yo encuentro que nosotros nos beneficiaríamos de un toque de queda. Pienso que eso ayudaría mucho, parecido al que ellos tienen con los jóvenes. Pero recuerda, específicamente. Si el joven viola el toque de queda por 3 veces, en otras palabras, si en la ciudad ponen un toque de queda, que no, después de las 11 el joven no puede estar en la calle, y si el joven sale y lo agarran 3 veces, a la 4ª vez, el padre, la madre o el que tenga la custodia legal va a ser hallado culpable por esa infracción, ya sea con una multa o con 90 días de arresto. Entonces, ¿tú piensas que ese sería un buen paso a comenzar? Yo pienso que sí, que en la ciudad, porque ya ahí te puedes dar cuenta de que usualmente estos problemas que tenemos es cuando tú ves esos jóvenes que están en la calle, que tú mismo los ves y te preguntas, ¿pero qué hace un joven de 12 o 13 años en esas calles? Sabiendo nosotros lo peligroso que están las cosas específicamente aquí en la ciudad de Nueva York. Ya en ese caso, yo entiendo que una multa a los padres, usted está supuesto a saber dónde está su hijo a cada hora, ¿entiendes? Un menor. Porque ahora ya el joven es un adulto de 18 años, dime tú, ¿cómo tú puedes controlar, como quien dice eso? Se hace mucho más difícil tú poderlo controlar. No quiere decir que no lo puedas hacer, pero por lo menos para esos jóvenes que tú sabes que no deberían de estar en la calle, yo entiendo que debe de haber un toque de queda, donde entiendan que tienen que ir para su casa y si no, bueno, pues los padres tienen que responder porque ¿qué hace un niño tan joven en las calles de Nueva York a las 2 de la mañana, a las 11, a las 12 de la madrugada? O sea, yo entiendo que eso no debería de ser así. Bueno, Arely, podemos empezar con eso. Te voy a dar las gracias porque realmente el tema es más complicado, ¿no? No es tan sencillo. Sí. Adaptarlo de un condado a la realidad de la ciudad de Nueva York y a la grandes metrópolis, porque si hablamos de Chicago, si hablamos en Boston, si hablamos en ciudades grandes, es un poquito más complicado, pero sí es importante para nosotros que ustedes compartan con nosotros, nos den su opinión. Yo quiero saber qué opinan ustedes, ya viendo la realidad como Arely ha enumerado de la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, ¿piensan ustedes que se debe aplicar que el padre se encuentre en una situación de ser responsable por las acciones de su hijo o hija? Eso para mí es interesantísimo el tema, para ver qué opinan ustedes aquí en la ciudad de Nueva York, si se debe aplicar eso para que sea el padre responsable. Pero también queremos que ustedes le den a nuestra señal aquí de suscribirse. Y también, si le interesó este tema, yo sé que le va a interesar a otra persona, así que compartan el tema, déjennos saber qué opinan. Nosotros queremos darle las gracias a Arely por estar con nosotros hoy, por su opinión. Nos trajo un punto de vista muy diferente, porque le voy a decir la verdad, yo vine enfocado en decir, hay que aplicar esa misma ley en la ciudad de Nueva York, pero realmente, como ella ha dicho, es más complejo el tema. Arely, te doy las gracias por acompañarnos, sacar el tiempo de tu día para estar con nosotros hoy.
No sé si quieres cerrar con otro tema, otro punto de vista más, pero realmente creo que tú nos has dado a nosotros un punto de vista muy diferente y la realidad muy diferente a lo que sucede en Nueva Jersey y lo que sucede aquí en Nueva York. Así es, pienso, como te acabo de decir, que lo que tenemos que revisar específicamente para Nueva York es primero todas esas leyes permisibles que tenemos. Hay que empezar por ahí, por una ciudad muy grande. Es más fácil tú tener un programa piloto donde tienes una población controlada de 63,000 o 70,000 habitantes, muy diferente cuando tú vas a aplicar eso a una área masiva, pero muchos de esos estados que has listado, como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, son ciudades grandes y la mayoría de ellas tienen casi las mismas leyes flexibilizadas, como yo digo, y eso es lo que ha causado este desastre que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York. Hay que empezar por ahí. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu público. Gracias, Arely. Será hasta la próxima de nuevo. Recuerden de suscribirse, le gusta, compartir con sus amigos y familiares. Le damos la gracias a Arely por compartir con nosotros y traernos su punto de vista y será hasta la próxima en su programa El Implacable.